Bueno, buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un gran agrado estar acá en Valparaíso, en el Teatro Berarte, y muy particularmente estar acompañando a Chantal Mouffe, una intelectual que yo creo que todos ustedes y todos nosotros conocemos. Hemos seguido también su trayectoria. Creo que una manera de comenzar esta conversación es justamente hacerse cargo de esa trayectoria. Chantal Mouffe es, junto a Ernesto Laclau, desde luego, es un tipo de intelectual que es importante de subrayar en cuanto a su característica, en cuanto a su especificidad. No es un intelectual meramente teórico, es un intelectual que tiene no solamente intereses y preocupaciones políticas, sino que liga, estrecha e inherentemente sus propuestas teóricas con sus propuestas políticas, con su inquietud política. Entonces no son simplemente conceptos especulativos los que conforman su pensamiento, sino que son conceptos que también tienen una contextualización y que buscan tener una eficacia política. Hay un libro que se publicó, si no me equivoco, el año 85, sí, ¿no es cierto? Sí. Hegemonía y estrategia socialista, que es el comienzo. Desde luego que un libro está precedido por preocupaciones anteriores e intereses y trabajos anteriores, pero es el comienzo de un itinerario, de un largo itinerario, que es el que ha seguido Chantal Mouffe a través de todos estos años, y ahí se echan las bases. Entonces creo que es particularmente interesante conocer, en función de lo que estaba mencionando hace algún momento, conocer las motivaciones que llevaron a la producción de ese libro en conjunto con Ernesto Laclau, y también un poco cuál es la arquitectura interna de ese libro. Yo creo que esa podría ser una buena manera de comenzar nuestra conversación, Chantal. Sí, 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 muchas gracias. Sí, me parece que justamente que les va a dar un poco una idea de la manera como siempre he trabajado, como decía Pablo Yarzón, siempre mi trabajo es muy teórico, pero siempre está motivado por cuestiones políticas, y contarles lo que nos llevó a escribir Hegemonía y Estrategia Socialista con Ernesto Laclau en realidad les va a dar un buen ejemplo de eso, porque cuando empezamos a trabajar sobre el libro, evidentemente publicarlo en 1985, pero fue en los años finales de los 70 que empezamos a trabajar sobre el libro. Había en ese momento, bueno, de alguna manera es un poco irónico porque las cosas no han cambiado mucho, pero se hablaba de una crisis del pensamiento de izquierda. Todavía estamos en eso, desgraciadamente. Pero era muy específico la coyuntura en ese momento, porque en realidad era un poco el análisis que nosotros hacíamos, que la razón por la cual esa crisis del pensamiento de izquierda era que no eran capaces, y eso habló acá tanto de la versión, digamos, marxista como de la versión socialdemócrata de la izquierda, de entender la especificidad, de saber qué hacer con los nuevos movimientos sociales que habían empezado justamente después de los 68 a tener mucha importancia: el movimiento feminista, el movimiento gay, el movimiento antirracista, y no sabían muy bien cómo encarar esas luchas, porque evidentemente eran esas demandas, esas reivindicaciones no eran cosas que expresaban cosas intereses de clase, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente para el pensamiento marxista era claro que para ellos la política era en términos de clase, y todos esos movimientos no eran de clase, entonces no sabían mucho qué hacer con ellos. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo estaba involucrada en el movimiento feminista en ese momento, y entonces el partido decían, bueno, mire, vengan, trabajen en el partido, y una vez que uno haya acabado con el capitalismo ya se haber resuelto las demandas feministas. Y bueno, evidentemente eso no funcionaba, y pensábamos también
en ese momento que había que reformular el proyecto socialista. El título exacto completo del libro es Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia, ¿no? Porque también estamos en el libro proponiendo reformular el proyecto socialista en términos de radicalización de la democracia. Y eso era justamente de manera justamente a poder incorporar, a presentar un proyecto en el cual se podían reconocerse mucho más sectores que los sectores de la clase obrera. Y entonces ese era realmente un motivo político, cómo es que uno puede encarar el pensamiento de izquierda de manera a que se pueda dar cuenta de esas demandas. Pero muy rápidamente nosotros nos dimos cuenta de que para poder hacer eso había que desarrollar toda una serie de instrumentos teóricos, porque el problema de la incapacidad de la izquierda de realmente darle una interpretación de esos movimientos era porque lo que nosotros llegamos a llamar el esencialismo de clase o por toda una visión por la cual las subjetividades políticas estaban dadas por la posición de las relaciones económicas, ¿no? Entonces, allá nosotros insistimos de que había básicamente que desarrollar una perspectiva anti-esencialista, ¿no? Que el problema del esencialismo, de ver las subjetividades como siendo el reflejo, una especie de epifenómeno. Recuérdense la distinción marxista, superestructura, infraestructura. Bueno, eso eran los obstáculos. Y esa crítica del esencialismo, en ese momento nosotros estamos particularmente interesados en el esencialismo de clase, pero hay otras formas de esencialismo, ¿no? También puede haber un esencialismo feminista, un esencialismo también de raza, cuando uno va a pensar que es el hecho de ser mujer que va a determinar la conciencia, o el hecho de ser negro. Y encontramos en el pensamiento que se llama en general postestructuralista la crítica al esencialismo que a nosotros nos parecía absolutamente fundamental. Entonces, por ejemplo, tres autores, pero hay más que fueron importantes en nuestra reflexión, fueron el psicoanálisis y Freud y Lacan, Derrida, Foucault, bueno, todo lo que en Estados Unidos particularmente se ha llamado postestructuralismo. Pero también, porque eso en sí no daba todavía la perspectiva política que era necesaria. Entonces, articulamos eso con el pensamiento de Gramsci, ¿no? Entonces, claro. Sí, eso fue realmente porque hay... en ese momento había otros intelectuales que también querían utilizar el postestructuralismo, pero no lo hacían en conjunción con lo de Gramsci. Yo creo que lo que es específico de hegemonía y estrategia socialista es haber articulado justamente el postestructuralismo con Gramsci, y evidentemente el objetivo nuestro era de dar una interpretación de esos movimientos de manera a poder concebir una política de izquierda que crearía lo que nosotros hemos llamado en el libro una cadena de equivalencias, ¿no? Porque hoy en día, en realidad, ha habido otro debate que más reciente que es un poco la misma manera de encarar ese problema. Es decir, bueno, redistribución versus recognition, ¿no? Es un debate, por ejemplo, Axel Honneth y después Nancy Fraser, que bueno, no, es que básicamente es recognición o es redistribución. Reconocimiento, sí. Básicamente se trata nosotros decimos, no, es los dos. Hay que hacer una cadena de equivalencias entre las luchas que son más dirigidas hacia el reconocimiento y las otras que son más dirigidas hacia el problema, digamos, de redistribución o de clase, ¿no? Sí.
Bueno, entonces eso era la motivación principal. Ustedes pueden ver que realmente toda y el libro evidentemente es un libro que es muy teórico, no es un libro fácil de leer, tengo que reconocerlo, pero nos pareció que había que pasar por toda esa reflexión filosófica teórica para poder después hacer planteamientos políticos. Y hay dos conceptos fundamentales que nosotros desarrollamos en ese libro, que son los conceptos de antagonismo y el concepto de hegemonía. Y en realidad esos dos conceptos han sido para mí, vamos a verlo cuando vamos a hablar de la política agonista, siguen siendo para mí los dos conceptos fundamentales para entender la política. Bueno, no puedo acá entrar en demasiados desarrollos filosóficos sobre esos conceptos, pero básicamente la idea del antagonismo es la siguiente. Es un planteamiento, digamos, que uno podría llamar ontológico. Pero acá tengo que especificar que nuestra ontología es una ontología un poco especial porque es una ontología que se ha llamado postfundacionalista, ¿no? Porque normalmente, bueno, los que conocen de filosofía acá sabrán, bueno, ontología, eso de alguna manera tiene un carácter muy fundacionalista, bueno, que hay un fundamento ontológico. Bueno, sí, pero nosotros de alguna manera, y eso es la especificidad del postfundacionalismo, es decir, y eso también evidentemente es una idea que uno encuentra muy presente en el postestructuralismo, no hay fundamento último, entonces, pero tampoco es que todo, la posición relativista, que todo es lo mismo, sino que hay siempre la tentativa para establecer un fundamento, pero un fundamento que nunca puede llegar a ser último. Por ejemplo, es una idea de Derrida que es la mise en abîme, ¿no? Que es muy típica de eso, que uno nunca va a lograr ese fundamento. Entonces, el término de postfundacionalista es importante porque dice, no es fundamentalista, pero tampoco es decir que, bueno, que no hay ningún fundamento de ningún tipo. Sí, hay fundamentos, pero fundamentos que son siempre precarios y contingentes. En realidad, la categoría de contingencia es absolutamente central en nuestra ontología. Entonces, el categoría de antagonismo está ligado a una cierta ontología que consiste en decir que hay un tipo de negatividad que es una negatividad radical. Hablaba de la negatividad radical, quiere decir que contrariamente, por ejemplo, a pensadores como Marx o Hegel, que reconocen evidentemente la negatividad, pero piensan de que a través de la dialéctica, ¿no? Esa negatividad puede ser superada. Y la posición nuestra, bueno, que evidentemente no es una cosa que nosotros inventamos, pero que también se encuentra en el postestructuralismo, es que hay una forma de negatividad que nunca puede ser superada. Eso en realidad ya es una idea que uno encuentra presentada de manera distinta en la obra de Freud, ¿no? La división del sujeto. Por ejemplo, hay muchas maneras de presentar la teoría de Freud diciendo, bueno, hay una parte del sujeto que es inconsciente, pero el objetivo del psicoanálisis es de hacer llegar a la conciencia esa parte inconsciente. Bueno, eso es realmente no entender nada de lo que dice Freud, porque justamente la importancia de esa tesis en Freud es decir, hay una parte que es inconsciente y que nunca puede llegar a ser consciente. El sujeto está dividido entre lo inconsciente y lo que puede ser consciente. Entonces, eso es una manera ya de hablar de una negatividad radical, la división del sujeto. Bueno, eso es una tesis fundamental que se encuentra en Derrida, dicho de otra manera, a través de lo que, por ejemplo, ha sido llamado el exterior constitutivo, pero acá no les voy a dar una clase de filosofía y no voy a desarrollar eso más. Pero entonces nosotros justamente hemos
esa tesis la expresamos diciendo que hay en la sociedad antagonismos. Antagonismos quieren decir que son tipos de conflictos que no pueden ser resueltos racionalmente. No hay manera de una negatividad que no puede ser superada. Y eso es una tesis muy importante en cuanto a sus consecuencias políticas, porque eso, por ejemplo, pone en cuestión, y eso es lo que vamos a desarrollar en un momento, toda esa idea de que la democracia tiene que consistir en llegar a un consenso, por ejemplo, la posición nuestra, y eso evidentemente tiene que ver con ese segundo concepto del cual hablaba, que es el concepto de hegemonía, es decir, que finalmente todo orden es un orden que es el resultado de prácticas hegemónicas, de poner un cierto orden, de, como lo decía antes, tratar de establecer un fundamento, pero un fundamento que siempre es precario, que siempre que está basado sobre la exclusión de otras posibilidades. Entonces, por ejemplo, eso insiste sobre la idea de que no puede, todo consenso, para que haya un consenso, siempre se necesita que haya algo que esté fuera del consenso, ¿no? Y entonces, por eso es que la idea de llegar a un consenso racional, un consenso completamente inclusivo, eso es una cosa que simplemente es ontológicamente imposible. Eso, por ejemplo, es la base de mi crítica a toda la perspectiva de Habermas, ¿no? De la deliberación. Bueno, entonces, esos dos conceptos de antagonismo y hegemonía son los dos conceptos que son para nosotros fundamentales para entender la dimensión de lo político. Una cosa más que quiero decir acá sobre hegemonía, porque al hablar de hegemonía, del carácter precario de todo orden, evidentemente eso indica algo que también es muy importante políticamente, es que no hay nunca una situación en la cual uno pueda decir no hay alternativa. Porque siempre hay alternativas, porque todo orden es un orden hegemónico. Es un orden que se estructura a partir de una configuración específica de relaciones de poder que excluye otras posibilidades. Entonces, siempre hay la posibilidad de lo que nosotros llamamos desarticular una hegemonía y rearticular otra forma de orden. Decía que es muy importante políticamente esa tesis porque, por ejemplo, eso definitivamente contradice una de las tesis fundamentales del neoliberalismo. Por ejemplo, en Inglaterra lo conocimos muy bien con Margaret Thatcher, ella la llamaban Tina porque ella decía, there is no alternative. Bueno, eso no es cierto, siempre hay alternativas y es importante ver que el orden neoliberal es un orden que es el resultado de una serie de prácticas hegemónicas que han establecido una cierta configuración de relaciones de poder a la exclusión de otras, pero eso no es un destino, no es una cosa que nosotros tenemos que subir porque no hay ninguna alternativa. Siempre es el resultado de acciones, porque las prácticas hegemónicas evidentemente son prácticas políticas, ¿no? Entonces siempre hay la posibilidad de transformarlas. Bueno, una cosa para tratar de que ustedes entiendan cómo he estado en lo siguiente elaborando, eso es una distinción que yo he establecido, eso no está en hegemonía y estrategia socialista, pero es algo que proviene de la reflexión sobre hegemonía y antagonismo, es esa distinción que propuse hacer entre lo político y la política. Por lo político, quiero justamente hacer referencia a esa dimensión del antagonismo, ¿no? Si hay la política, es porque es siempre en unas condiciones que son conflictuales por esa dimensión de la presencia y la incapacidad de erradicar la dimensión del antagonismo. Y la política consiste
precisamente en tratar de establecer un orden, es todas las prácticas hegemónicas que van a tratar de organizar la coexistencia humana, pero siempre en condiciones que van a ser conflictivas porque están, digamos, atravesadas por esa dimensión de lo político, ¿no? Entonces yo creo que esa distinción, lo político, la política, es muy importante para entender la lucha hegemónica, y está la base de lo que después voy a desarrollar a través del modelo de la democracia agonista. Sí, antes de entrar... ¿Está funcionando? ¿Sí? Sí. Antes de entrar en el tema de democracia y agonismo, hay una pregunta que me parece interesante hacer. A ver, tomando en perspectiva las decisiones de hegemonía y estrategia socialista, decisiones, digo, ¿no? Las decisiones que llevan a conceptos, la decisión del no esencialismo, la decisión del no fundacionalismo, la decisión de entender que todo orden es contingente. ¿Perdón? No, se me había escapado el micrófono, perdón. Vuelvo a decir lo mismo. Es la costumbre, o sea, la no costumbre de hablar con micrófono. Yo estaba preguntando, estaba empezando una pregunta, Chantal, en términos de las decisiones que estructuran esta primera obra y que llevan a determinados conceptos que son justamente los que determinan la arquitectura de esa obra. Y esas decisiones tienen que ver con no esencialismo, con no fundacionalismo, con el reconocimiento de la contingencia como dato último de lo real, por decirlo así, o sea, todo orden es contingente, que son decisiones de gran envergadura y que se plantean justamente frente a un desafío teórico-político, que es el desafío de cómo hacerse cargo desde una política de izquierda de la eclosión de múltiples movimientos sociales con distintas demandas, con distintos perfiles. Es algo que nosotros seguimos viviendo hoy día, no es una cosa simplemente que haya sido de los años 80, o fines de los 70 de los años 80, sino que se ha instalado la dispersión o la diseminación de movimientos sociales, algunos de ellos muy fugaces, muy transitorios, entre los cuales se plantea la pregunta de cómo establecer una vinculación que permita producir modificaciones estructurales en la sociedad, que permita producir una transformación o una radicalización de la democracia, como planteaban ustedes. El concepto de cadena de equivalencia me parece muy importante en ese sentido, y creo que la idea de una contingencia, la idea de un no esencialismo, de un no fundacionalismo es muy determinante justamente para entender qué puede ser una cadena de equivalencia entre movimientos sociales que son heterogéneos entre sí. Porque uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo se forma una cadena de equivalencia entre todos estos movimientos? Uno podría pensar, hay un principio trascendental, exterior a todos estos movimientos, que es el que hay que invocar de carácter, no sé, ontológico, moral, ético, lo que fuere, pero es un principio que es externo, por así decir, y que permite articular todos estos movimientos. Entiendo que la propuesta de ustedes es muy distinta a eso y tiene que ver justamente con el mismo procesamiento de estos movimientos, con el mismo desarrollo, crecimiento de estos movimientos en un sentido democrático. Entonces me gustaría preguntar un poco sobre ese aspecto de su pensamiento. Sí, bueno, depende a qué nivel uno va a contestar eso, ¿no? Porque evidentemente la creación de una cadena de equivalencia siempre se hace en circunstancias muy particulares, muy locales. No se trata de decir a priori cómo tiene que ser, ¿no? La cadena de equivalencia que se debería o que se podía construir en Chile va a ser distinta de la que se va a construir en Argentina, por ejemplo, porque las fuerzas políticas, las historias políticas son muy distintas, y ni hablar de los países europeos. Entonces, bueno, a ese nivel justamente me parece que... Sí, perdón, ¿puedo decir una cosa? Nada más que para el público, que como pensar un poco en eso. O sea, hay movimientos, hemos asistido al surgimiento de movimientos de muy distintas índoles, los movimientos estudiantiles, los movimientos de los consumidores, los movimientos de los endeudados, los movimientos de los deudores habitacionales, los movimientos regionales en función de temas medioambientales o de otra naturaleza. Entonces una pregunta es cómo uno puede establecer algún tipo de vinculación entre todos estos movimientos que permita justamente una radicalización, una profundización de la democracia en el país. Esa es una pregunta fundamental y que es contextual, que no es una pregunta que uno puede aplicar de la misma manera en todas partes. Sí, claro, sí. Bueno,
Eso en realidad es un tema sobre el cual una parte de ese tema es la cosa sobre la cual estoy trabajando ahora y la conferencia que voy a dar mañana en la universidad tiene un poco que ver con eso, pero de todas maneras yo creo que allá es donde me parece que la dimensión de los afectos es absolutamente central, porque no se trata de la cadena de equivalencia no es una cosa que hay que imaginar de una manera racionalista, ¿no? Decir, no es a través de argumentos que uno va a poder crear una cadena de equivalencia. Es a tratar... Y acá, evidentemente, tengo que insistir sobre algo, dos puntos en realidad que tengo que especificar. Acá, yo pensaba haberlos introducido un poco más tarde, pero bueno, mejor lo hago acá entonces. Porque una de mis críticas a la manera como se concibe la democracia en la teoría política democrática, digamos, que uno conoce más como la deliberativa y agregativa, es que no reconocen que las identidades colectivas son siempre, que las identidades políticas son siempre identidades colectivas. ¿No? Es que por eso es lo que llamo porque yo hago dos críticas fundamentales a esas teorías, es lo que llamo su racionalismo, la idea de pensar que puede haber un consenso completamente exclusivo, y justamente el individualismo. Las identidades políticas son siempre colectivas y son siempre el resultado de identificaciones, porque y eso es la influencia de Freud y del psicoanálisis en nuestra perspectiva, y es una tesis fundamental también de la crítica al esencialismo, es que no hay identidades dadas. Uno siempre habla de identidades colectivas, sí, pero esas identidades en realidad son formas de identificación, ¿no? Entonces, solamente hay que construirlas, no es que simplemente revelarlas. Y en la construcción de esas identidades colectivas, el elemento afectivo es absolutamente central. Entonces, yo creo que si uno justamente va a pensar en cómo crear una cadena de equivalencia, la cuestión se podría formular de la manera siguiente: ¿cómo lograr crear afectos comunes entre distintas luchas? Yo creo que eso es la cuestión. Y bueno, yo creo que tampoco se puede decir, tú ves como lo que quiero decir acá, el nivel al cual hay que plantearlo es a nivel de afecto, no es al nivel de la racionalidad. ¿Cómo se van a poder movilizar los afectos de esa manera? Bueno, eso allá me parece que uno de nuevo vuelve a circunstancias particulares, ¿no? Pero que la cuestión hay que plantearla al nivel de los afectos. Y, por ejemplo, también mi crítica al racionalismo implica que yo reconozca que el papel de la retórica es fundamental, ¿no? Porque acá, evidentemente, lo que tengo que enfatizar es... Eso también en realidad es una cosa, una idea central de hegemonía y estrato socialista, es lo que hemos llamado la construcción discursiva de la realidad social, ¿no? Por ejemplo, esa teoría nuestra ha sido llamada la teoría del discurso, pero eso evidentemente es basado sobre la crítica al esencialismo. Si no hay identidades esenciales, si no hay... Hablo de identidades, pero en realidad es válido no solamente para identidades, pero también al nivel más de la objetividad. Toda la objetividad social es siempre el resultado de discursos, ¿no? Que no es nunca el reflejo de algo. Entonces, todo eso es absolutamente fundamental para entender la política. Porque si uno piensa que ya hay identidades dadas, bueno, evidentemente uno no va a poder transformarlas. O simplemente entonces lo que hay es, por ejemplo, y eso es la tesis que uno encuentra mucho
en ciertas formas de marxismo la idea de la falsa conciencia, ¿no? Sí. Que bueno, la gente no tiene una conciencia adecuada a su posición. A su posición de clase. Entonces, la cuestión para ellos es cómo es que uno va a disipar la falsa conciencia. Pero evidentemente la perspectiva nuestra es completamente distinta, porque la idea misma de falsa conciencia no tiene sentido en nuestra perspectiva, porque no hay una conciencia verdadera o falsa. Correcto, Siempre es resultado de procesos de construcción, de forma de identificación. Sí. Y entonces es así, me parece que hay que encarar la cuestión de la creación de las cadenas de equivalencia. Sí, sí, claro. Bueno, una cosa que también es ajena, o por lo menos mayormente ajena al marxismo tradicional, es el problema de los afectos. Cuando se habla, de condiciones subjetivas, los afectos no estaban presentes. No, por eso es que para mí, yo creo que es bueno, y en realidad eso nos lleva al segundo punto que me parece que tenemos que discutir, que es justamente ese modelo de democracia agonista, ¿no? Porque, bueno, yo me empecé, después de haber escrito Hegemonía y Estrategia Socialista, bueno, me empecé a plantear dos problemas. En primer lugar, era cómo imaginar la democracia de manera a que se pueda pensar la política en términos de hegemonía y de antagonismo, ¿no? Porque para que poder pensar la posibilidad de una radicalización de la democracia, ¿cómo había que imaginar la democracia? Pero acá tal vez tenga que indicar un pequeño detour, porque eso está muy ligado a una perspectiva que fue importante en Francia, diría yo, particularmente en esa época. Esa crítica que nosotros hacíamos de la perspectiva marxista tradicional, por eso es que nuestra perspectiva también ha sido llamada por algunos post-marxista. Pero bueno, criticábamos cierto tipo de marxismo por no ser capaz de pensar justamente la dimensión de la política, ¿no? Y otros pensadores, en Francia particularmente, y estoy pensando acá en Cornelius Castoriadis, Lefort, y todo eso, Lyotard, bueno, había toda una especie de mouvance que ellos estaban más bien vistos como una perspectiva antitotalitaria, ¿no? Pero que también por su parte hacían una crítica del marxismo. Pero entonces la consecuencia precisamente por las mismas razones, por no entender la especialidad de lo político. Pero entonces en Francia eso llegó a las cosas, la actitud general de los intelectuales de rechazar el marxismo y pasarse al liberalismo. Justamente fue muy interesante de ver cómo toda una serie de autores liberales que habían sido completamente ignorados en Francia, súbitamente empezaron a ser descubiertos, porque ellos pensaban, criticaban el marxismo y pensaban de que era en el liberalismo que uno iba a encontrar un pensamiento adecuado de la política. Y entonces, bueno, eso ya es una cosa a la cual realmente quise reaccionar, porque si bien no había pensamiento de la política en el marxismo, tampoco lo había en el liberalismo. Entonces, así es como me interesé a la obra de Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no? Porque realmente la crítica que Schmitt hacía al liberalismo, cuando decía que el liberalismo no puede pensar lo político, decía Schmitt, porque cuando pretende pensar lo político, lo piensa o en categorías de la economía o en categorías de la moral, sí. Pero lo específico político no lo puede pensar. Entonces, y estaba de acuerdo con eso. Y eso entonces me llevó también a criticar los modelos
que existían de la democracia, modelo agregativo y el modelo deliberativo. Y en realidad me pareció muy interesante darme cuenta que esa crítica que Schmitt había desarrollado en los años 20, en la época de Weimar, estaba absolutamente apropiada para criticar el liberalismo que existe hoy en día. Porque el modelo agregativo es pensar la política a partir de categorías económicas, el modelo deliberativo pensarlo a partir de categorías morales, ¿no? En realidad, sí. yo hasta un artículo de hace como 20 años que dediqué para criticar John Rawls, se llama John Rawls Political Philosophy Without Politics. ¿No? Una filosofía política sin política. Sí, totalmente. Y no, me pareció que totalmente ir a buscar en el liberalismo una teoría de lo político era absolutamente inadecuado. Y entonces fue lo que un poco, para mí Schmitt presentaba un desafío realmente, porque yo estaba de acuerdo con su crítica, decía, bueno, finalmente él lo decía de una manera distinta, pero también esa tesis que nosotros habíamos desarrollado sobre la cosa del antagonismo, bueno, cuando Schmitt dice lo político tiene que ver con la distinción amigo-enemigo, bueno, es sí, exactamente ¿no? Eso, sí. Es la misma cosa. Y que eso justamente era la dimensión que el pensamiento liberal era incapaz de reconocer. Entonces, yo estaba de acuerdo con eso, con Schmitt, pero contrariamente a Schmitt, mi intención era no de rechazar el liberalismo democrático, entendiendo por eso evidentemente no liberalismo en el sentido digamos, de liberalismo económico, ¿no? Sino el liberalismo político, sino de tratar de formularlo de una manera que incorporaría esa dimensión del antagonismo. Entonces, por eso es que para mí Schmitt era un real desafío, porque yo estaba de acuerdo con su punto de partida, pero yo quería llegar a conclusiones completamente opuestas. Y en realidad mi respuesta a Schmitt es precisamente el modelo de democracia agonista. Sí. ¿No? Porque lo que quería hacer con ese modelo era, bueno, por una parte justamente remediar a la falta de la comprensión de lo político en el liberalismo por su individualismo, por el hecho de que no eran capaces de pensar en identidades colectivas, por el racionalismo y también por su falta de reconocimiento del papel de las pasiones, ¿no? Porque yo utilizo el término pasión, pero básicamente lo que entiendo por eso no son pasiones o no son emociones. A veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué no habla de emociones? No, emociones son algo que es fundamentalmente individual, ¿no? Mientras que el término pasión, para mí las pasiones tienen que ver precisamente con esos afectos comunes, ¿no? Las fuerzas afectivas que llegan, que permiten formas de identificación colectiva. Eso es esa dimensión que me parecía importante. Pero también, evidentemente, lo que quería era probar Schmitt en lo falso, cuando pretendía que no había posibilidad de introducir la dimensión de lo político en la concepción de la democracia pluralista. Sí. Porque Schmitt, y en ese sentido, él tenía razón, cierta manera, porque su argumento principal es decir, bueno, si uno ve la política como antagonismo, amigo-enemigo, no es posible una democracia pluralista, una democracia que permita en su seno la legitimación del conflicto. Exacto. Porque legitimar el conflicto amigo-enemigo, eso lleva a la guerra civil, ¿no? Entonces, por eso es que Schmitt dice, no, por esa dimensión de antagonismo, el único orden posible es un orden autoritario. Pero evidentemente sí. Yo no quería seguirlo en esa dirección. Sí. Yo quería decir, no, uno puede, aún reconociendo esa dimensión del antagonismo,
pensar en la posibilidad de una democracia pluralista, a condición, y eso allá es donde viene toda la cuestión del agonismo, de ver que ese antagonismo, es decir, conflicto que no puede tener una resolución racional, puede presentarse de distintas formas. No puede presentarse bajo la forma, digamos, schmittiana del amigo-enemigo, pero también puede presentarse de la forma que yo he propuesto llamar agonismo, es decir, en ese caso no estamos frente a oponentes que se van a tratar sobre la base de una relación de enemistad, es decir, considerando de que el oponente no tiene ninguna legitimidad, que lo que hay que hacer es erradicarlo, evidentemente eso no puede existir con democracia, pero uno puede también, aún reconociendo de que en la lucha entre oponentes no se trata de sentarse a ver, discutir, encontrar procedimientos para llegar a un acuerdo racional como lo proponen la democracia deliberativa, ni tampoco unas formas de agregar intereses como lo propone la democracia agregativa, sino tratar de encontrar las instituciones que van a permitir poner en forma ese antagonismo, porque en el agonismo el antagonismo no desaparece, pero está puesto en escena, por así decirlo, de una manera en la cual los oponentes, que yo llamo en ese caso adversarios, reconocen la legitimidad de los otros a defender otro proyecto hegemónico, ¿no? Y se van a poner de acuerdo sobre una serie de procedimientos para regular esa lucha. Porque lo que está en juego en lo que llamo la lucha agonista es precisamente una lucha entre proyectos hegemónicos opuestos, bueno, opuestos son necesariamente opuestos si son proyectos hegemónicos diferentes. Entonces, evidentemente, está claro que si se trata de esa lucha, no se puede resolver por procedimientos racionales. No hay manera de resolver. Pero uno va a luchar, bueno, de manera vigorosa para ganar la hegemonía, pero nunca va a negar el derecho de los oponentes a defender su proyecto hegemónico, ¿no? Entonces, y eso me parece que justamente, yo diría, no solamente eso es compatible con la democracia, así que Schmitt no tiene razón cuando él pretende de que un reconocimiento de esa dimensión del antagonismo es imposible dentro de una democracia, que no puede haber una democracia pluralista, pero como lo decía, voy más lejos porque yo creo que eso es en realidad la especificidad de la democracia. No hay que verlo como un pis-aller, sino que una democracia verdadera, una democracia que vibrante, es precisamente una democracia donde existen proyectos hegemónicos que están en pugna, que haya una lucha agonista. Porque si no hay esa lucha agonista, y eso en realidad es una cosa que me ha interesado mucho ya a un nivel más directamente político, ver las consecuencias negativas de esa falta de una lucha agonista, porque evidentemente es cierto que, bueno, yo no quiero hablar de Chile acá, ustedes verán si se puede aplicar eso a las condiciones actuales, pero en Europa, en la mayor parte de los países, no existe una lucha agonista, ¿no? Porque consecuencia de la tercera vía de Tony Blair, el consenso al centro, el hecho de que la llamada izquierda ahora se definiendo como centro-izquierda se ha acercado al centro y básicamente no ofrece un proyecto distinto de centro-izquierda, derecha, perdón. Entonces, eso ha llevado
a consecuencias muy negativas. Hay algunos teóricos como Anthony Giddens o Ulrich Beck que dicen no, pero está muy bien que hoy hay un desdibujamiento de las naciones de izquierda-derecha, es un progreso para la democracia, es una democracia más madura y bueno, yo digo no. En realidad, yo hace bastante tiempo que estoy diciendo que eso en realidad es un peligro, porque en consecuencia de eso, pues la gente se desinteresa de la política, evidentemente, porque si se trata de ir a votar por dos partidos que no representan más diferencia que entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿quién va a movilizarse? Entonces, y eso es el fenómeno que estamos viendo, es fenómeno realmente que ya se ha incrementado enormemente en los países europeos en los últimos años, es que nacen o se desarrollan partidos populistas de derecha que dicen, sí, hay una alternativa, porque evidentemente el consenso al centro consiste en decir, aceptar el TINA, que no hay alternativa, entonces la socialdemocracia dice, bueno, yo, dado la globalización neoliberal, lo único que podemos hacer cuando estamos en el poder es manejar de una manera un poco más humana el neoliberalismo, ¿no? Pero entonces hay otros partidos que dicen, no, hay una alternativa y nosotros vamos a darle al pueblo la posibilidad de escoger. Y en realidad, desgraciadamente, hasta ahora la mayor parte de esos partidos han sido partidos populistas de derecha. Sí, claro. Estamos viendo un cambio, porque por ejemplo, y en ese caso me parece que el mejor ejemplo en Europa es el ejemplo de Grecia, de Syriza. Syriza, allá uno tiene un partido que quiere realmente ofrecer una alternativa, ¿no? Es un partido que va en contra del neoliberalismo. Y entonces eso muestra que en realidad no hay nada fatídico en que la oposición al neoliberalismo tenga que hacerse a partir del populismo de derecha. Pero me parece que justamente ver la falta de una lucha agonista, ¿no? Una lucha entre distintos proyectos hegemónicos como un progreso para la democracia es un error fundamental. Sí. Porque eso es realmente lo que pone en peligro la democracia, porque o la gente se desinteresa de la política o entonces se dirigen hacia partidos que son partidos anti-establishment, que quieren establecer una alternativa, pero una alternativa que en la mayor parte de los casos es una alternativa inaceptable. Sí. Seguramente ustedes están preguntando cuándo vamos a hablar de arte y política, porque el título de esta cosa. Lo que pasa es que no se puede hablar de arte y política sin tener estos antecedentes. Me parece muy brevemente, simplemente anotar. Ustedes conocen, y los que no lo conocen, bueno, es importante conocerlo, Carl Schmitt, un gran jurista alemán, un gran teórico político alemán, próximo al nazismo. Y eso lo convierte justamente en un doble desafío, porque es uno de los más grandes políticos, más grandes pensadores políticos del siglo XX, pero que tiene esa afiliación y por lo tanto una afiliación que resulta ser alérgica normalmente para intelectuales o personas de izquierda, pero que implica una contribución fundamental justamente en este tema de lo político. Uno podría decir, o sea, Schmitt es un tipo que defiende justamente la especificidad de lo político y la irreductibilidad de lo político, así como también Gramsci, leyendo a Maquiavelo, es otro que defiende la especificidad e irreductibilidad de lo político. Entonces veo ahí una cercanía muy grande en términos, como diríamos, en términos teóricos respecto de esta cuestión. Y en ese sentido, el tema de diferenciar lo político de la política me parece particularmente importante. Si ustedes piensan, Chantal decía, no quiero hablar de Chile, pero uno podría hablar de Chile. Y de todos estos 24 años de transición, o como quiera que se le llame, y de cómo estos 24 años han sido regulados, modulados por lo que se ha llamado la política de los consensos, y que no ha tenido una superación hasta ahora mismo, o sea, hasta ahora mismo que hay reformas en curso, y que uno percibe claramente cómo esas reformas están siendo condicionadas, están siendo modificadas en cuanto a lo que eran sus intenciones originales, donde uno ve justamente que lo que quiero decir es lo siguiente, una política que se olvida de lo político termina siendo una política que administra las relaciones de poder establecidas
y que no permite en absoluto poner de manifiesto lo que está a la base de esas relaciones de poder, justamente las tensiones y las fuerzas en pugna que están en la base de esas relaciones de poder. Entonces, en ese sentido me parece particularmente importante la distinción entre lo político y la política. Un poco lo que usted decía, una política que se olvida de lo político es justamente eso, una política sin política. Entonces, en ese sentido me parece que es particularmente importante tener a la vista esa distinción que va unida esencialmente con la idea de lo agonístico como una solución alternativa al antagonismo. Entonces, como, digamos, el antagonismo no es la fatalidad, por así decirlo, de lo político, sino que lo político admite este otro tipo de relación, que entre otras cosas también me parece estar vinculado con la idea de que el otro me constituye y no es simplemente el enemigo que yo necesito obliterar de una u otra manera. Ese es un poco el problema de Schmitt, ¿no? Que es una definición existencial, la de la oposición entre amigo y enemigo, que no admite entonces ninguna otra solución más que la total exclusión. El tema de una democracia pluralista es el tema también de una democracia inclusiva, en ese sentido. Pero si le parece, podemos hablar un poco de prácticas artísticas, no tanto sí. de arte, sino de prácticas artísticas, porque el arte finalmente son prácticas artísticas. Sí. No, bueno, pero como decía Pablo, era importante hacer toda esa preparación, digamos, ese camino teórico antes de llegar a ese punto, porque en realidad yo no podría explicar sin hacer referencia al concepto de hegemonía, de antagonismo, cómo puedo imaginar el papel político. Bueno, quiero acá especificar cuál es exactamente mi interés en ese asunto, ¿no? Porque yo no soy un especialista de estética. No se trata para mí de saber esto. Lo que me interesa es de ver cómo las prácticas artísticas, las prácticas culturales en general, pueden contribuir a la lucha contrahegemónica, ¿no? Como contrahegemónica o también, porque ahora lógicamente lo que voy a mostrar es que hay una dimensión necesariamente política en las prácticas artísticas. En realidad, cuando uno habla de arte y política, acá me parece que es importante decir que no se trata de dos cosas completamente separadas, que se trata de poner que habría que poner en relación, ¿no? Porque yo creo que hay definitivamente una dimensión estética, podríamos decirlo así, en la política, hay una dimensión política en las prácticas artísticas. Dimensión estética en la política porque, y eso me parece justamente que la idea de hegemonía lo indica, es la política pone en forma la sociedad, le da una forma, eso es una dimensión estética. Y por otra parte, las prácticas artísticas y prácticas culturales tienen necesariamente una dimensión política porque ellas son fundamentales en la construcción de una hegemonía. Y allá, evidentemente, la referencia principal para mí es Gramsci, ¿no? Porque Gramsci lo ha dicho todo prácticamente sobre ese asunto. Cuando Gramsci ha mostrado cómo, y eso allá es la idea el sentido común, porque cuando uno habla de una hegemonía, bueno, una hegemonía lograda, su consecuencia es que establece un cierto sentido común que evidentemente es un sentido construido hegemónicamente, no se trata de un sentido común en el sentido natural, ¿no? Sino que es un sentido perfectamente construido políticamente, pero es lo que súbitamente aparece como lo normal, como la definición de la realidad. Claro. Es así como la realidad, ¿no? Las cosas son así. Las cosas no son nunca así de manera natural, siempre son el resultado de construcciones hegemónicas. Y entonces, de allá la idea de sentido común de Gramsci es absolutamente fundamental. Yo, por ejemplo, he vivido en Inglaterra desde hace mucho tiempo y yo he visto, pero así, como el sentido común. Cuando yo llegué a Inglaterra era un sentido común socialdemócrata. Sí. La gente veía el mundo a través de nociones, lo que era posible, lo que era deseable. Y después, con
Thatcher con el neoliberalismo se fue transformando el sentido común y ahora el sentido común es un sentido neoliberal. Así que eso son construcciones y evidentemente todas las prácticas culturales y artísticas son centrales para la construcción del sentido común. Gramsci decía, por ejemplo, siempre, y son como hasta la filosofía, las ideas más abstractas, libros que muy poca gente lee, impregnan. Esas ideas se desarrollan a ese nivel, pero después bajan, entran y terminan informando la manera de ser y de pensar de gente que nunca ha leído un libro de filosofía. Y eso es absolutamente el caso, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el poder de las ideas, si no haría el trabajo que este tipo de investigación que yo hago. Y yo creo también que muy, muy importante en todo el campo cultural, porque, por ejemplo, es allá realmente donde se van creando las formas de identificación, las formas de subjetividades que constituyen la manera de pensar de los sujetos políticos. Por ejemplo, y no solamente sujetos políticos, también los sujetos, la manera como, piénselo un poco, la manera como nosotros pensamos el mundo, y las cosas que son posibles, eso depende mucho de los libros que leemos, del teatro que vemos, del cine que vemos, del arte, que todas esas prácticas culturales y artísticas van conformando tipos de subjetividad. Y eso es lo que va a ser importante en la manera como uno va a actuar políticamente o no políticamente. Pero acá también quiero insistir sobre un punto sobre el cual yo he hecho hincapié muchas veces, porque se habla a veces, hay el arte político y el otro arte, como si hubiera arte que no es político. Yo creo que es un error hacer esa distinción así, porque si uno reconoce que las prácticas artísticas tienen necesariamente un papel en la construcción de una hegemonía o en la reproducción, porque si aún si algunas prácticas culturales no son abiertamente políticas, tienen un papel político, tienen una dimensión política, porque si no ponen en cuestión una hegemonía determinada, entonces de alguna manera contribuyen a la reproducción de esa hegemonía. Entonces, por eso es que yo he propuesto en vez de hablar de arte político y el otro, hablar de todo, decir que todo arte tiene una dimensión política, pero hablar más bien de prácticas artísticas críticas, ¿no? Críticas, porque entonces lo que me interesan justamente son esas prácticas artísticas críticas. Mostrar, contrariamente a algunas teorías que todavía es posible en el campo de artístico tener unas formas de crítica, porque evidentemente una tesis que uno encuentra muchas veces es que hoy en día el arte no puede tener ningún papel crítico porque todo está recuperado, ¿no? Con el desarrollo del neocapitalismo y de esas formas, particularmente el tipo postfordista, la manera como evidentemente no hay duda de que las nuevas formas de capitalistas utilizan y movilizan enormemente toda esa dimensión estética. Y entonces la gente piensa, ya no puede ser una acción de tipo subversivo, ya no es posible porque todo está recuperado. Yo creo que no es el caso, que siempre hay la posibilidad de transformar, de crear nuevas formas de subjetividad, y que justamente todas las prácticas artísticas tienen un papel fundamental en este campo. Y que evidentemente no digo que no haya tentativa de recuperación, las hay siempre, pero siempre también hay posibilidad de seguir. Por ejemplo, hay una categoría que a mí me gusta mucho
no puede ser traducida realmente muy bien en castellano, ni es una categoría desarrollada por los situacionistas, détournement. ¿No? Sí. Détournement. Siempre hay la posibilidad bueno, evidentemente, por ejemplo, los capitalistas hacen détournement de las prácticas, pero después no puede volver es una especie de guerrilla que se puede reproducir, sí, ¿no? Claro. Yo encuentro eso realmente muy importante. Entonces, por eso yo creo que yo estoy absolutamente convencida que la perspectiva hegemónica es particularmente apropiada para pensar el papel de las prácticas artísticas, porque no solamente para mostrar el papel central que tienen en la construcción de una hegemonía, en la construcción de un sentido común, pero también para pensar cómo ellas pueden contribuir a prácticas contrahegemónicas, ¿no? Cómo uno puede también de fomentar lo que yo llamo espacios públicos agonísticas o formas de que van a poner en cuestión toda esa movilización de los afectos por las fuerzas capitalistas es realmente yo no creo que sin reconocer la centralidad de esas prácticas en la construcción de las subjetividades, que eso es lo que justamente la perspectiva hegemónica muestra, sea posible darle una fuerza a lo que puede ser el arte crítico. Bueno, eso también supone, o sea, para esa perspectiva uno también tiene que hacer una relectura del arte, en el sentido de no leerlo como producción, sino más bien como praxis. O sea, la idea de prácticas artísticas es muy distinta a la idea de obra artística o de producto artístico. Entonces es una visión que necesariamente pone énfasis en algunas actividades de tipo intervencionista o performático, que son muy características en el arte contemporáneo. Yo me imagino que el público querrá hacer preguntas. Sí, yo creo que... Último punto, también para terminar acá, porque quiero especificar, porque también hay un debate muy fuerte, bueno, en Europa por lo menos, que es lo que conozco respecto de eso. Yo en cuáles son, porque la gente pregunta, bueno, ¿cuáles son las formas que debe tomar ese aire crítico? Bueno, yo soy definitivamente pluralista en ese campo, ¿no? Porque yo creo que es completamente erróneo tratar de definir cuál es la verdadera forma del arte crítico. Y entonces uno dice, no, es eso, y todo lo resto es no, finalmente, por ejemplo, una discusión que yo oigo muchas veces es sobre la importancia de la categoría de lo bello, ¿no? No, el arte crítico no puede tener nada que ver con lo bello, porque lo bello es una categoría burguesa, ¿no? Si uno, entonces, no, si una obra tiene un carácter bello, entonces no puede ser crítica. Bueno, me parece absurdo porque lo bello puede ser profundamente subversivo también, ¿no? Así que claro que no se trata de definir lo estético como lo bello, evidentemente eso sería un error, pero rechazar todo lo que esa dimensión de lo bello como siendo acrítico, no. Entonces yo creo que justamente hay múltiples formas en las cuales el arte puede ser crítico. Y también múltiples lugares donde se puede intervenir para, como digamos, con prácticas artísticas críticas. Porque otra versión del argumento anterior es también de decir, bueno, únicamente, si el arte, bueno, hay algunos evidentemente que dicen no, está perdido, ya no hay posibilidad de ningún tipo de crítica. Otros dicen, sí, es posible, pero únicamente fuera del campo oficial del arte. Entonces, por ejemplo, no se puede ir a Bienal, no se puede ir en los museos, no se puede ir porque todo eso es recuperado. Y entonces hay que hacer realmente completamente fuera de eso. Yo no creo que sea el caso. Yo creo que, por ejemplo, además hay museos que hacen unos trabajos
muy importante. Yo, por ejemplo, admiro mucho el tipo de trabajo que se ha hecho en el MACBA en Barcelona, por ejemplo, que hay museos que tratan justamente de transformarse en espacios públicos agonistas, ¿no? Entonces, un museo lo puede hacer, hay unos bienal que pueden hacer, así que yo creo que es de nuevo esa idea de que, no, hay una sola posición correcta, hay un solo lugar correcto, eso es una cosa que yo rechazo porque yo creo en la multiplicidad. Hay que tratar de investigar la mayor parte, lo más grande número de lugares donde uno puede intervenir es lo que hay que hacer para tratar justamente de contrarrestar la movilización de los afectos por el capitalismo.